el señor presidente de la Peña de Oropesa, don Juan José Fernández, el reverendo padre David Pérez Paso, el señor corresponsal del diario de la región, don Jorge Navoz, por Hispanoamérica, el señor Julio Muniz y su señora esposa, por Galicia en el mundo, la señorita Mariana Ruiz, por el programa Bajo el Sol de España, el señor Juan Carlos Nadal y su señora esposa, por el programa Julia Española, el señor Marcos Gianillo, por el programa Raíces de España, la señora María Esther Cardio, y por el programa Recorrido de España, la señora doctora doña María Angélica Upier Martínez. Un agradecimiento nuevamente a todos ustedes. El deseo, desde la distancia física, pero con mi pensamiento en vosotros, desearos un feliz Día de Asturias. Un fuerte y sincero abrazo, Vicente Álvarez Areces, presidente de Asturias. A continuación, puede haber un cambio, sí que puede haber una equivocación, vamos a llamar así. Yo no sé, iba a hablar nuestro presidente, pero no me di cuenta que en ese momento estaban siguiendo justo la palabra. Y lógicamente es algo muy importante. Entonces vamos a dejarlo que tanto él como las demás personalidades que ocupan nuestra mesa puedan disfrutar de esta comida, y para todos los presentes en nuestra pantalla, aparte de la carta que nos enviara el presidente de Asturias, don Vicente Álvarez Areces, envió también un video que no es expresamente dedicado a este día del Centro Asturiano de Buenos Aires, pero sí que es dedicado a todos los asturianos de España y del mundo, porque ese discurso que en Radio y Televisión Española pronunció el presidente de Asturias, don Vicente Álvarez Areces, conmemorando el 8 de septiembre, Día de Asturias, en homenaje a la gesta de Pelayo, a la gesta de Covadonga. Cuando esté el video, listo, Ricardo, adelante. El 8 de septiembre es una fecha muy especial para todas las personas que queremos y sentimos Asturias como la tierra de nuestros afectos e inquietudes. En el Día de Asturias nos sentimos orgullosos de formar parte de una comunidad humana, histórica, cultural y política que comparte desde hace siglos la herencia de un territorio, un paisaje y una historia común arraigada en la libertad y el irrenunciable compromiso con la paz y la prosperidad. En torno al Día de Asturias, familias, comunidades y centros asturianos, cooperantes y militares en misiones de paz y colaboración internacional, se reúnen en los lugares más dispares del planeta para celebrar fiestas de confraternización en las que se renuevan lazos de solidaridad y se compensa la añoranza de la patria querida. Son momentos para compartir los logros, las ilusiones y las preocupaciones de la vida, entre las que siempre están el bienestar y el progreso de Asturias. Vaya, por tanto, mi primera felicitación para todas las personas que hoy compartimos el amor a Asturias. Invito a quienes viven aquí a que participen también de los actos que el Gobierno del Principado ha organizado este año en Puerto de Vega y Navia, sin olvidar Covadonga, donde se celebran los actos religiosos en honor a la Santina, nuestra patrona. El Día de Asturias nos llama a reflexionar sobre la construcción de la Asturias de progreso, culta, dinámica y creativa, que siga impulsando el desarrollo económico, científico y cultural desde los particulares valores de nuestra personalidad colectiva, condicionada en el pasado por el aislamiento que nos imponían el territorio y unas deficientes vías de comunicación. Con nuestro esfuerzo y la solidaridad del resto de España y la Unión Europea, culminaremos las grandes infraestructuras de comunicación terrestre, marítima, de información y de energía.
infraestructuras que pondrán fin al secular aislamiento de Asturias y abrirán nuevas oportunidades para empresas y ciudadanos. Es un momento histórico por el que asturianos y asturianas hemos venido trabajando desde la consecución de la democracia y particularmente desde el desarrollo del autogobierno. Estoy seguro que afrontaremos esta nueva etapa con la confianza que nos da ser ciudadanos de una tierra que a lo largo de la historia ha sabido hacer frente con valentía y responsabilidad a los momentos críticos en que estuvieron amenazadas nuestras libertades. Con este valor colectivo de sabernos responsables de nuestro destino, los asturianos hemos sido capaces de superar las grandes crisis de nuestros sectores económicos tradicionales y ha configurado un nuevo modelo de desarrollo. Hemos recuperado todo el empleo perdido en las décadas más duras de recesión. Hoy tenemos en Asturias más personas ocupadas que nunca en nuestra historia. El número de empresas sigue creciendo, nuestra economía se diversifica y estamos en camino de la plena convergencia europea con la renta media de la Unión Europea. Ha llegado el momento de que Asturias consolide un nuevo escenario de crecimiento sostenible y duradero, con empresas competitivas en el mercado exterior. Para conseguirlo, necesitamos empleo de calidad y también productividad. El empleo sigue siendo nuestra prioridad, especialmente para jóvenes y mujeres, porque así conseguiremos una economía más dinámica y una sociedad más justa y equilibrada. Resolver los problemas de Asturias exige plantearse retos innovadores y soluciones eficaces en cuyo diseño participen, junto con nuestras instituciones, los agentes económicos y sociales que representan intereses diversos. Los acuerdos de concertación social han dado confianza a nuestra economía y a la vez condiciones para desarrollar políticas sociales pioneras en España. La extensión de los servicios sociales, los nuevos derechos regulados en el desarrollo de la ley de dependencia, abren también nuevas oportunidades para que Asturias disponga de servicios sociales para todo el mundo desde un sistema público de calidad. En lo económico, Asturias está progresando como nunca en su historia reciente, pero también lo hemos hecho en madurez y entendimiento político. Debemos contribuir a la fortaleza económica, institucional y política de España, profundizando en nuestro autogobierno. Desde el consenso político, con pleno respeto al marco constitucional, Asturias debe adoptar también una reforma de su estatuto y adaptarla a las nuevas realidades sociales y al nuevo contexto de relaciones en la Unión Europea. Tenemos que seguir modernizando la estructura institucional del Principado de Asturias para consolidar la educación, la sanidad, la cultura, la atención social como servicios públicos de calidad que refuercen nuestro atractivo como territorio. Y hoy también es un día de fiesta y de reconocimiento. El Principado de Asturias entrega sus máximos galardones a personas y entidades ejemplares a los que agradece su contribución al progreso y modernización de nuestra comunidad. Los premiados y premiadas proceden de ámbitos tan diversos como las artes y la cultura, la empresa, el medio rural, la rehabilitación social y el deporte. Han contribuido de manera decisiva a configurar la personalidad colectiva de Asturias y a promocionar nuestros mejores logros. Les agradecemos su permanente vinculación a Asturias y el haber compartido con nosotros sentimientos como los que reflejan estos antiguos versos de Conrado Villar, escritos en nuestra fala del Occidente. Quero, ademais, madre mía, gozar dos aires da patria e escuitar nel meu terruño os dulces sones da gaita. Asturianos y asturianas, feliz día de Asturias, feliz día de Asturias.